Bien, yo creo que hay que pensar primero en dos elementos como de contexto macro político y después entrar a las medidas específicas. El primer contexto macropolítico es que yo no conozco ningún país del mundo de tamaño pequeño, sobre todo, tipo Finlandia, Irlanda, Noruega, en fin, ese tipo de países pequeños, en que los grandes avances de reforma del Estado, de modernización del Estado, de desarrollo, se hayan logrado sin un pacto político de largo plazo entre gobierno y oposición. Es decir, estas son reformas que toman 5 años, 10 años, 15 años, que no se logran en un año ni en dos, y que por lo tanto si aquí no hay un acuerdo de Estado, no de gobierno, sino que de Estado, de largo plazo, con un itinerario de largo plazo pactado, entre medio podremos pelearnos, podremos ganar a alguien la presidencia, otro ganarla, pero tiene que haber un pacto de largo plazo sobre dónde queremos que estemos con el Estado de aquí a 10 años más. Si no logramos ese acuerdo de largo plazo, yo creo que todos van a ser peleas chicas y de área chica más que de reformas profundas, ¿no? Lo segundo, como contexto general, antes de entrar a las medidas específicas, es que yo creo que en Chile se ha dado una discusión súper distorsionada en torno al tema de la corrupción. Que la corrupción y que por eso hay que reformar el Estado. Yo creo que no es esa la razón esencial. No creo que la corrupción de Chile sea, sin por supuesto perdonarla, pero no creo que sea el elemento central del problema. Yo creo que los niveles de corrupción en Chile son comparativamente menores que en otros países, cuando estamos hablando de robo, de coimas, ¿no?, de ese tipo de cuestiones. Y yo veo la discusión muy centrada en que hay que controlar la corrupción, y eso va a distorsionar lo que tienen que ser las necesarias reformas del Estado. Nosotros necesitamos reformar el Estado para que sea un Estado más eficiente, para que ayude a Chile a ser más competitivo, para que ayude a Chile a ser más equitativo, para que la educación sea mejor, para que la protección social sea mejor. Ahora, en los estados ineficientes la corrupción penetra más fácil, pero el problema central es mejorar la gestión del Estado, no controlar la corrupción. El control de la corrupción es una consecuencia de hacer bien las cosas, no el meollo de las políticas, y yo creo que aquí se ha inflado demasiado ese como el motivo de fondo de toda esta reforma. Dicho lo anterior, yo creo que yo quisiera destacar dentro de lo que informó el ministro Pérez Lloma o de otras propuestas que se han hecho anteriormente, que yo veo que hay dos megatemas. Hay muchos temas muy importantes, pero hay dos o tres megatemas, ¿no? Los demás ya son de otra envergadura, ¿no? El primero es el tema de las personas, ¿no? No conozco una institución en el mundo que se haya modernizado que no haya tenido buenos directivos, ¿no? Ese es un elemento que me parece esencial. Hoy día tenemos un sistema de alta dirección pública, pero que está restringido a un pedazo muy pequeño del Estado. Yo creo que la ampliación de este sistema a otros ámbitos es esencial. Por ejemplo, no tiene sentido que una Seremi de Educación, que es un cargo político, esté repartiendo $500 millones. Ese es un cargo técnico, ¿no? Si no logramos darle una cierta estabilidad a cargos técnicos en regiones y en municipios, no tiene sentido que hablemos de descentralización. Y así sucesivamente. Es decir, hay un enorme espacio de ampliación de una concursabilidad seria, llamémosla así, en cargos. Esto no significa tecnocratizar el Estado. Por ningún motivo. Yo no estoy hablando de que los directivos públicos sean tecnócratas. Ese es un mito. Tienen que ser gentes con capacidad técnica y política, ¿no? Pero en que si no ponemos estándares mínimos
en los cargos directivos, todo el resto del edificio se cae. Y el segundo ámbito donde yo creo que hay un elemento esencial es en lo que podríamos llamar la rendición de cuentas, ¿no? Y la rendición de cuentas hay que separarla en dos capítulos. Uno es la rendición de cuentas administrativa, de la probidad, de los cumplimientos normativos, que es lo que hace la Contraloría. Y hoy día tenemos una Contraloría que esencialmente hace lo que no tiene que hacer y no hace lo que tiene que hacer. Y por lo tanto aquí se requiere una reforma muy profunda del quehacer de la Contraloría. No solamente modernizarla, sino que repensar el quehacer de la Contraloría. Crucial es el espacio de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas a su vez tiene dos patas. Una es la pata administrativa y de probidad, y que es lo que esencialmente hacen las Contralorías en el mundo. La Contraloría chilena hace lo que no debiera hacer y no hace lo que debiera hacer. Por lo cual aquí no se trata solamente de eficientar la Contraloría, se trata de repensar la Contraloría para que haga las cosas como se hacen en las Contralorías de los países industrializados. El otro ámbito, que lo propuso, por cierto, no solo el ministro Perelloma, sino que está propuesto ya desde hace más de un año a raíz de la crisis de Chile Deportes, es esta creación de un ente vigilante de la calidad de las políticas públicas y de la gestión pública. Pero en el sentido sustantivo, en el sentido de ¿tiene o no tiene sentido que tengamos un programa de préstamo a pequeños agricultores a través del INDAP? ¿Qué impacto tiene o ha tenido un programa de préstamo de esa naturaleza? O la labor del programa Chile Solidario, o la labor de el CERNAM, o la labor de cualquier ente o programa público. Y lo esencial ahí es que, al igual que la Contraloría, sea un ente autónomo al Poder Ejecutivo. Es decir, que pueda opinar en forma independiente. Y el tercer y último aspecto que yo creo que es necesario abordar es un tema muy poco mencionado, que prácticamente nadie lo menciona, pero que a mí me tiene realmente muy preocupado, que es el tema de la redefinición y modernización del rol del Ministerio de Hacienda y su Dirección de Presupuesto. Hemos llegado a una situación en que la Dirección de Presupuesto ya prácticamente se convirtió en la oficina del primer ministro de este país, en que hasta la última partida presupuestal, la última acción de cada ministro y de cada ministerio y de cada programa es decidida por un analista de tercer nivel de la Dirección de Presupuesto. Y si esto es así, esto va a seguir estrangulando el aparato de Estado, y yo creo que hay que repensar ese rol. Nadie le niega al Ministerio de Hacienda y a la DIPRES sus enormes logros en materia de mantención de los equilibrios macroeconómicos, de la sanidad fiscal. Yo creo que en eso hay un aplauso general. Pero eso es una cosa y manejar la caja chica es otra. Y cuando la DIPRES se pone a manejar la caja chica, yo creo que le hace un daño al aparato del gobierno. Eso yo creo que serían, a mi juicio, las tres pilares esenciales de la reforma, sin descartar, por supuesto, muchos otros elementos. Solamente termino con un ejemplo. No sacamos nada con reformar el gobierno de las empresas públicas, pasar leyes, crear directorios, reformar el CEP, cuando en realidad todas las decisiones respecto al presupuesto de las empresas públicas se toman en la DIPRES. Entonces, ¿qué sentido tiene tener un gran directorio de una empresa pública súper profesional cuando finalmente hay un analista de la DIPRES que decide el presupuesto de esa empresa? Ese es simplemente uno de los muchísimos ejemplos de hasta dónde ya se ha llegado a distorsionar el rol del Ministerio de Hacienda en el Estado.